Bueno, continuamos con el último módulo y es quizá la parte más práctica. Vamos a analizar específicamente la parte procesal del juicio de alimentos y también los casos o las medidas ante el incumplimiento de la obligación alimentaria. Entonces, proponía hablar del proceso de alimentos y ahí veíamos un juez acusatorio, ¿sí? Que está acusando directamente, se lo ve en el gráfico. ¿Por qué se me ocurría esto? Porque alguien ha estado demandado en un juicio de alimentos y ha ganado. Imposible. Entonces, el que es demandado por alimentos seguramente va a tener una sentencia en contra. No hay manera. Lo que podemos hacer es controlar el monto de ese juicio de alimentos, pero si los vínculos están acreditados y la obligación existe, es probable que prospere el juicio de alimentos, ¿sí? Sobre todo si tenemos en cuenta los alimentos para los hijos, ¿sí? No hay juicios que se hayan ganado por eso, ni siquiera hasta por caducidad, ahora lo vamos a ver. Vamos a tratar de ver todas estas etapas del proceso de alimentos, las cuestiones previas, mediación, etapas previas, el tema de la competencia, medidas cautelares, la demanda, la contestación de la demanda, la apertura a prueba, las sentencias, los efectos de los recursos, ¿sí? Y los incidentes de los juicios de alimentos. Entonces, partamos de la base de que, como les decía, si entendemos la naturaleza de la obligación alimentaria, podemos entender lo que se ha hecho desde el punto de vista del ámbito procesal. Si la obligación es a cubrir necesidades que son básicas y que son para un cumplimiento rápido y efectivo, se ha establecido un proceso especial. Nosotros tradicionalmente conocemos los procesos de conocimiento, los de ejecución o las medidas precautorias. Sin embargo, el alimentos es un proceso especial y sumamente abreviado. El Código Civil y Comercial de la Nación regula el juicio de alimentos como un proceso especial en la terminología de este ordenamiento, que tiene por finalidad la determinación inicial y la simultánea condena al pago de una prestación alimentaria. Lo vemos contemplado en desde el 638 al 651 del Código Procesal. Esto en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, donde ejercemos, pero cada ordenamiento provincial tiene normas similares. Casi todos los códigos de forma de las provincias tienen algo extraído, tomado de modelo este código, ¿sí? Variará quizá el número del artículo, pero no el contenido. Se lo ha descrito como un plenario excepcionalmente abreviado, reconoce el carácter de un verdadero proceso de conocimiento. Ojo con esto, estamos hablando dentro de esto un proceso de conocimiento, donde el juez tendrá que reunir elementos de prueba de uno o de ambos lados para dictar sentencia, pero es un proceso especial, breve y simplificado. Se trata de una acción en ejercicio estado de familia, o sea, habrá que ocupar un lugar dentro de la familia para poder ejercer ese derecho subjetivo familiar y entonces reclamar esa pretensión alimentaria. Un proceso especial, no es, sería dentro de los de conocimiento por oposición a lo que es ejecución o medida precautoria, pero es un proceso especial muy acotado. Mediación y etapa previa, el juicio de alimento, ¿sí? Como todos los incidentes, aumento de cuota, reducción de cuota, alimentos extraordinarios, requieren de una etapa de mediación previa y obligatoria. Sabemos que la etapa de mediación es una etapa extrajudicial, es previa y es obligatoria a todo juicio que tenga de contenido cuestiones patrimoniales, porque en derecho de familia vamos a ver algunas cuestiones que están exentas de la mediación previa, ¿sí? Aunque no se encuentran sujetas a la mediación la pretensión de fijación de alimentos provisorios. Dijimos, cuando veíamos con alimento entre esposos, que el 231, o cualquier pretensión de alimento que se funde a través de unos alimentos provisorios no requieren de mediación previa. Los alimentos provisorios, ¿cuáles van a ser? Aquellos alimentos que se soliciten hasta tanto tenga el dictado de unos alimentos definitivos, y nada me quita que pueda iniciar unos alimentos provisorios como medidas precautorias, y para ello no se requiere la mediación. ¿Por qué? Volvemos a insistir, es algo que se tiene que cumplir inmediatamente, tiene que ser rápido, ¿sí? Entonces es necesario
facilitar las vías procesales de acceso a la justicia. Si hacemos unas medidas precautorias y pedimos alimentos provisorios, seguramente lo van a conceder. ¿Cuál va a ser el juez competente? Tenemos que tener en cuenta el ámbito o dentro de qué obligación alimentaria lo estamos solicitando. Si es alimentos entre cónyuges, derivado de la patria potestad o del parentesco, el juez va a ser el juez competente en asuntos de familia. Puede haber otros tipos de alimentos extraordinarios que los veíamos como a causa de un contrato, de una donación o legado, que no los hemos tratado en esta oportunidad, son excepcionales, y el juez va a ser el juez competente en lo patrimonial. Esto donde haya fueros que tengan la diferencia entre jueces civiles, discriminando lo que son los patrimoniales y los de familia. Si no, el que va a entender en otras jurisdicciones tendrán su juez que no tengan específicamente asuntos de familia, tendrá el juez competente en civil y comercial o el juez civil en general, ¿sí? Si tienen competencia exclusiva de familia, tanto los alimentos derivados del vínculo de parentesco, los sujetos a patria potestad o entre cónyuges, el juez competente va a ser el juez que entienda las cuestiones de familia, ¿sí? Entre los cónyuges, el 228 dice que será competente para entender en los juicios de alimentos el juez que hubiese entendido en el juicio de separación personal o de divorcio vincular o adopción del actor, el juez del domicilio conyugal, el del domicilio del demandado o el de la residencia habitual del acreedor alimentario, el del lugar de cumplimiento de la obligación o el del lugar de celebración del convenio alimentario. Con lo cual le da una cuádruple opción al que quiera demandar alimentos. Si esto tenemos que tener muy en cuenta cuando hay un tema de competencia de jurisdicciones. Si se inicia juicio de alimentos y posteriormente se inicia el juicio de divorcio, se establece el artículo 6, inciso 3 del Código Procesal, que dispone que el juicio de alimentos pasará a tramitar ante el juzgado donde hayan quedado radicados el juicio de divorcio. Con lo cual, ojo, si tenemos que iniciar todas las cuestiones conexas a un tema de familia, generalmente los procesos que van como satélites del proceso de divorcio son los alimentos, el régimen de visita, la tenencia y demás. Inicio todos cuando tengo cuestiones de jurisdicción, puede ser que lo inicie en capital y el último domicilio conyugal era provincia, por ejemplo. Si yo inicio todos los juicios, la tenencia, los alimentos, el régimen de visita en capital, y después el demandado me inició el divorcio en provincia, ¿sí? Todos los juicios se van a tener que ir a tramitar porque es competente el juez que entiende en el divorcio. Esto, por más que hay mucha discusión, la mayoría de los fallos lo resuelven de esta manera, con lo cual, si están cercanos y tienen problemas de jurisdicciones, ojo donde queda radicado el juicio de divorcio, porque les va a traer el resto de los juicios. No así si estamos hablando de alimentos para el hijo y no hay cónyuges, no hay divorcio, no hay ningún problema. El juez competente va a ser, ahora lo vemos, los alimentos derivados de la patria potestad o del parentesco. No hay previsión específica en el Código Civil. Es de aplicación entonces el artículo 5, inciso 3 del Código Procesal, que dispone para las acciones personales y a elección del actor podrá ser el domicilio del demandado o el del lugar del contrato, ¿sí? Hay fallos de corte, que ahí lo marco, donde establece la múltiple opción que consagra el 228 para los supuestos de los alimentos en favor del hijo. Entonces el hijo podrá optar a opción del hijo, siempre que estemos hablando de alimentos por patria potestad, que puede ser tanto el domicilio del alimentado como del alimentante. Nos permite esa opción, ¿sí? El 375 en juicio de alimentos dispone que el juicio de alimentos no se acumulará a otras acciones que deban tener un procedimiento ordinario. Tienen un procedimiento totalmente independiente, aparte, ¿sí? Por la celeridad que requiere este tipo de obligaciones. Con relación al fuero de atracción, el juicio de alimentos no se ve atraído por el concurso y quiebra, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con las cuestiones, con los juicios universales, sí entiendo, no lo marqué acá, pero se vería traído por un juicio sucesorio quizá, por el concurso y la quiebra no.
El juicio de alimentos se encuentra exento del pago de tasa de justicia, ¿sí? Porque no le podemos imponer el pago de la tasa de justicia cuando estamos reclamando justamente patrimonio para cubrir las necesidades cotidianas, ¿sí? Eso facilita el acceso a la justicia, el ingreso a la justicia, el no cobrar tasa para las cuestiones de alimentos. Básicamente en el juicio de alimentos tenemos que tener en cuenta que es un proceso especial, como decíamos. Nosotros conocemos los procesos ordinarios, con una demanda, con un traslado de demanda, con una contestación de demanda, con un periodo de apertura a prueba, con la producción de la prueba, con cancelación de esa etapa probatoria, alegatos y sentencia. Bueno, toda esa idea no la vamos a tener, ¿sí? Partimos de otra base. El proceso de alimentos es un proceso especial que tiene sus normas específicamente, ¿sí? La tenemos en 638, 639 y siguientes del Código. Entonces, sí podemos tener en cuenta los requisitos del 330 al momento de confeccionar una demanda. ¿Qué tiene que tener la demanda de alimentos? Dijimos que si habla de alimentos derivados de la patria potestad, quizás no es necesario probar las necesidades del hijo, pero sí puedo aportar ciertos rubros, ciertas cuestiones para aclarar y determinar con más facilidad el quantum, el monto de esa cuota alimentaria. Entonces, 638, la parte que promoviera el juicio de alimentos, deberá en un mismo escrito, me dice, acreditar el título cuya virtud se solicita, esto es, acreditar el título de estado de familia, con lo cual tendré que acompañar la respectiva partida, sea si es para los hijos mayores, para los hijos sujetos a patria potestad, tendré que acompañar la partida de nacimiento. Si es entre cónyuges, tendré que acompañar la partida de matrimonio y así, acreditar el título, el vínculo. 2. Denunciar siquiera aproximadamente el caudal de quien deba suministrarlo, tratar de aportarle algo al juez, de decir cuáles son los ingresos que tiene esta persona, ¿sí? Acompañar toda la documentación que tuviera en su poder o que haga a su derecho de acuerdo con lo dispuesto al 333 y ofrecer toda la prueba que intente valerse. O sea, demanda de alimentos, tiene algunas particularidades, pero básicamente es como hacemos una demanda ordinaria, 330, ¿sí? Acredito los vínculos, digo qué pido, qué monto, ¿sí? Y trato de ofrecer prueba para probar que el caudal económico del alimentante. Eso es lo que voy a tener que tratar de probar. Si bien la norma no lo menciona expresamente, la demanda deberá contener además una enunciación al menos aproximada de la suma que se requiere. Sí, se omite, el 638 no lo dice como requisito para procedencia de la demanda, que se establezca qué monto quiero de alimento. No es lo mismo decir, el alimentante tiene este bien, trabaja acá, consume determinados productos, sino determinar cuánto quiero de cuota alimentaria. No lo dice el 638. Sin embargo, me podrán hacer una excepción, ¿sí? Porque no está clara la demanda si no establezco ese monto, ¿sí? Acá lo pongo como interrogante. ¿Traslado de la demanda? Técnicamente no hay traslado de la demanda en los términos de un proceso de conocimiento. Simplemente me van a citar a una audiencia, ¿sí? Me van a citar a una audiencia. A veces esa audiencia se fija antes incluso de que yo pueda tomar contacto con la demanda, por la celeridad que requiere este juicio. Con lo cual, a veces se establece una especie de indefensión, pero si no es conveniente acompañar al traslado de la audiencia que fija el 639 una copia de la demanda. Eso lo podemos hacer. Si bien el código no dispone de que el juez debe correr traslado de la demanda al demandado, sino que se lo citará a una audiencia preliminar, consideramos que deberá acompañarse copia de la demanda y de la prueba documental a la cédula de citación para la audiencia. Entonces, vamos a tener demanda y la audiencia que se fija en el 639, ¿sí? Y ahí el demandado va a tener que comparecer y va a tener que contestar demanda. No es técnica, bueno, sí, contestar demanda, ya lo vamos a ver, con algunas limitaciones. Salvo
circunstancias excepcionales se llevará a cabo la absolución de posiciones del demandado en la audiencia del 639 y en ella aunque en ella no se lograse un acuerdo. O sea, el demandado lo puedo traer, se le puede tomar las posiciones, aunque él ni siquiera haya tomado contacto con la demanda. A veces, si no, lo que se hace es suspender los plazos, fijar una nueva fecha y que se retire copia de la demanda si todavía no está noticiado. Entonces, el demandado que va a poder hacer es muy limitada la defensa que tiene el demandado en el proceso de alimento, ¿sí? El 643 nos va a determinar que puede o bien contestar demanda o poner excepciones. Contestar demanda con todo lo que sostenga, si quiere negar la relación, el vínculo, como fuere, o si no, tratar de desvirtuar y decir cuáles son los ingresos. Esto es bastante particular porque si los vínculos están acreditados no hay manera de que prospere o que sea favorable para el demandado el juicio de alimentos. Siempre lo van a terminar condenando. Imagínense en el juicio donde todavía no tiene ni copia de la contestación de demanda, me fijan audiencia de posiciones y me hacen absolver posiciones. Me fijan audiencia el 639. El 639 que va a decir que llama a las partes a tratar de arribar a un acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, abrir a prueba. Y entre el 639 tengo la audiencia de absolución de posiciones y con las preguntas recíprocas del 415 le puedo preguntar libremente, con lo cual bien le puedo preguntar al demandado para que me diga cuál es el caudal económico del alimentante, para que me diga cuántos son sus ingresos mensuales. Y ahí está complicado el alimentante. Si no me lo dice, se tomará con una presunción en contra al momento de dictar sentencia. Y si me lo dice, me allana el camino, porque ya sé cuánto está percibiendo mensualmente, aunque quizá no cobre un salario en blanco, si le pregunto cuáles son los ingresos. Entonces, el demandado tiene un poco las manos atadas en los procesos de alimentos. Anteriormente, el proceso originario de alimentos era como medida precautoria, se imponía el monto y el demandado no podía alegar nada. Ahora se lo deja contestar demanda y oponer defensas, excepciones como incompetencia, litispendencia, cosa juzgada y falta de legitimación activa. Eso son lo que va a poder hacer. Con respecto a la prueba, esto es tenerlo bien en claro. El demandado no puede utilizar los 6 medios de prueba que conocemos habitualmente. En la audiencia prevista en el 639, el demandado podrá demostrar la falta de título o derecho de quien pretende los alimentos, así como la situación patrimonial propia de la parte actora. Y solo podrá, 1, acompañar prueba instrumental, o sea, acompañar los documentos que tenga, y solicitar informes, informativa, o sea, documental e informativas, nada más. El demandado no puede ofrecer otro tipo de prueba. ¿Y ello por qué? A fin de no dilatar innecesariamente el proceso, y esto es lo que tuvieron en cuenta el legislador al diseñar estas normas. Ello no significa que no pueda controlar la prueba ofrecida por la parte actora y jurisprudencialmente se ha permitido ofrecer confesional y testimonial, siempre que pueda producirse dentro de los plazos establecidos en el 644. O sea que el demandado podrá excepcionalmente, y aunque no lo permite el Código Procesal, ofrecer alguna confesional o testimonial, siempre y cuando no se pase del 644, que es el tiempo para producir la prueba que tiene la actora. En ese tiempo puede controlar la prueba de la actora y también puede ofrecer su prueba. Lo que no puede, por ejemplo, es solicitar prueba de peritos, ¿sí? La pericial queda excluida del proceso de alimentos, porque sabemos que la prueba de peritos puede demorar un poco más en la producción de la prueba, entre el sorteo del perito, la realización de la pericia y las etapas posteriores de pedido de informe y demás. El juicio de alimento y el tema de la prueba, esto va a tener en cuenta, vamos a tener muy en cuenta el tipo de obligación o carácter de la obligación alimentaria que estamos hablando. No es lo mismo entonces los alimentos entre cónyuges o del cónyuge enfermo, como veíamos, como los alimentos derivados de la patria potestad. La prueba va a ser muy distinta y los supuestos a probar van a ser muy distintos. Para la fijación de la cuota alimentaria no es necesario ni indispensable que la justificación de los ingresos del obligado resulte de prueba directa, pues para su apreciación es
Es computable también la prueba indirecta o indiciaria para estimar el quantum de la pensión, siempre que quede vinculado con las posibilidades del demandado. Esto lo vemos en los juicios de alimento, dependiendo de la patria potestad, en los juicios a los hijos, cuando tenemos que demostrar el caudal económico del alimentante. Esto resulta sencillo cuando estamos hablando de un progenitor que tiene un salario en blanco y lo único que tengo que hacer es, si no lo aportó o no me lo dijo en la prueba confesional, mandar un oficio al empleador y el empleador me va a informar cuánto gana. Y ahí solucionado el tema. No tengo mucha más vuelta, pero a veces, y no podemos desconocer la realidad de nuestro país, donde hay muchos trabajadores con empleo informal, trabajo en negro como vulgarmente lo conocemos, donde resulta más difícil determinar cuántos ingresos tiene ese progenitor. Entonces lo tendremos que hacer a través de prueba indirecta o indiciaria y tendremos que demostrar el nivel de consumo, de gasto que tiene esa persona, y entonces el juez a través de esa prueba indirecta podrá darse una idea de el nivel de vida de esa persona. No es lo mismo un trabajador que no posea tarjetas de crédito como aquel que ha viajado 6 veces al exterior en el último año. Entonces, a través de distintas pruebas, como puede ser el consumo de las tarjetas, los bancos, los viajes al exterior, los clubes a los que asiste, los autos, todo lo que demuestre el nivel de vida, puedo aportarlo a fin de determinar saber los ingresos del demandado. Finalmente, producida la prueba del actora, pasará a dictarse sentencia 644. En caso de que las partes no hubiesen arribado a ningún acuerdo, el juez, de oficio o a pedido de parte, deberá dictar sentencia dentro del 5.º día contado desde que se hubiese producido la prueba de la parte actora. Y en caso de admitirse la pretensión, fijará una suma que considere equitativa, mandándola abonar por mes anticipado de la fecha de interposición de la demanda, la que llevará intereses de la fecha establecida para el pago de la misma. Acá tenemos que tener en cuenta, esto se ha modificado posteriormente, y la retroactividad no es al momento de la interposición de la demanda, sino, como era un plenario virtual, se hacía extensivo al momento de la mediación, que puede variar y mucho. Puedo iniciar una mediación, dejar pasar 11 meses e iniciar el juicio de alimentos. Sin embargo, la retroactividad de la cuota alimentaria va a ser del momento de la mediación. ¿Esto qué quiere decir? Que si nunca me aportó alimento, va a deber esa suma que fije mensualmente, retrotrayéndola mes a mes hasta el momento de la mediación, que puede ser un año, puede ser más, porque el juicio de alimentos puede durar más. A eso, al momento de hacer la liquidación, habrá que descontar si el demandado ha aportado algo mensualmente. Si no, se va a hacer un número importante para cobrar, y para eso está el 645, que dispone además que respecto de las cuotas devengadas durante la tramitación del juicio, se fijará una cuota suplementaria de acuerdo a las disposiciones sobre inembargabilidad de sueldo. Se puede fijar, además de la cuota alimentaria, una cuota suplementaria para cubrir este gasto de los alimentos retroactivos, como lo conocemos vulgarmente. Si nosotros vamos por el demandado, lo que tenemos que hacer también es que, más allá de controlar el monto de la cuota alimentaria, que sea acorde a las necesidades del menor y a los ingresos de él, es prevenirlo de esto, porque esto es lo que más afecta a los demandados en el juicio de alimentos. Entonces, o bien incentivarlo a que cumpla con una cuota provisoria, o establecer o fijarla o acordarla, ¿sí? Y si no, advertirlos de que al momento de dictar sentencia la cuota va a ser retroactiva al momento de la mediación, ¿sí? El tema de la etapa recursiva: una vez que sale sentencia, la resolución que fija alimentos provisorios es apelable en relación y con efecto devolutivo, así que al contrario del resto de las sentencias que causan estado, al quedar firme, esta se puede empezar a ejecutar ni bien sale la sentencia. Entonces, conforme al 647, que es conocido
el incidente que se hace por el 647, la sentencia que deniegue los alimentos será apelable en ambos efectos, en tanto que si los admite el recurso de apelación se considera con efecto devolutivo. De manera que, en los últimos supuestos, el carácter del recurso, efecto suspensivo, es ejecutable la sentencia de primera instancia mientras se sustancia la apelación. O sea, se empieza a cumplir desde el momento en que sale la sentencia y no una vez que quede firme la etapa recursiva. Una de las particularidades del juicio de alimentos justamente es cubrir esa necesidad de manera rápida. El tema de la caducidad en los juicios de alimentos, el sistema de caducidad del derecho alimentario derivado de la inactividad procesal del beneficiario del mismo, que autoriza a presumir, presunción iuris tantum, la falta de necesidad y a disponer la extinción del derecho a cobrar las cuotas devengadas en el periodo correspondiente a su pasividad, sean anteriores como posteriores al pronunciamiento de la sentencia, salvo que la misma hubiese sido provocada por la inconducta del alimentante o se refiriese a beneficiarios menores de edad. Esto es un tema con el tema de los beneficiarios menores de edad, cuando estamos haciendo un proceso de alimentos para los hijos, el tema de las caducidades, por más que pasa el plazo del 310, 311 del Código Procesal, es difícil que lo den en la inteligencia de que se está vulnerando el derecho y fundados en el interés superior del menor y los tratados internacionales, hoy con jerarquía constitucional, difícilmente, aunque haya pasado el plazo, otorguen el tema de la caducidad porque dice que lo habilita a pedir posteriormente otro juicio y eso sería perjudicial para el menor y además que el tema de la caducidad siempre es un criterio restrictivo, así que el tema de la caducidad de los alimentos es bastante compleja. Vamos a ver el tema de qué pasa cuando tenemos la sentencia de los alimentos y sin embargo no se cumple esta obligación. Esto también tenemos altas tasas de incumplimiento de sentencia de alimentos. Es muy elevado la cantidad de procesos de ejecución de alimentos que tenemos comparado con los juicios de alimentos que tenemos. Es muy elevado comparándola con las cuestiones patrimoniales, de ejecuciones de sentencia no se hace tanto, sale la sentencia y se cumplen, pero las cuestiones de la ejecución de sentencia de alimentos es bastante recurrente y hay bastantes particularidades. Ahora vamos a tratar de ver los distintos medios que pueden ayudar, colaborar o no con el tema de el cumplimiento de la obligación alimentaria. A ver, medidas ante el incumplimiento, o sea, tenemos que pensar que pasamos por un proceso de alimentos, el juez dictaminó un monto determinado y así, de todos modos, notificado el demandado no cumple con esa obligación. Entonces tenemos una serie de alternativas. Realmente la práctica me deja ver que es bastante sencillo incumplir esta obligación alimentaria y los métodos compulsivos que tenemos quizá no son tan coercitivos al momento de hacer cumplir la obligación a un padre que está convencido de no pagar esos alimentos. Tenemos la retención directa, es una de las formas poco conocida, pero de muchísima utilidad. ¿Qué significa? Funciona en la práctica como un embargo. Se manda al empleador o a algún banco o a quien sea que retenga mes a mes determinada suma de alimentos. No es un embargo, no tiene la naturaleza jurídica de un embargo, sino la retención directa se toma como una medida preventiva antes que el incumplimiento se ocasione. Entonces, aún sin mediar incumplimiento por parte del alimentante, es posible disponer la retención directa de la cuota alimentaria fijada, oficiando a la empleadora del alimentante a efecto de que mensualmente haga el depósito judicial respectivo. No debe considerárselo una medida cautelar, no afecta el honor del alimentante, es una forma de garantizar el cobro. Muchas veces los juzgados de práctica sacan una leyenda en los proveídos que al momento de firmar un oficio de retención directa dice expresamente que no debe entenderse como un embargo y que no afecte el honor del alimentante. La realidad es que en la práctica funciona, reteniendo directamente el monto de los alimentos antes que pretenda incumplirlo el alimentante, ¿sí?
Otra de las medidas, y la clásica, es el embargo, ¿sí? Acá tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. No se aplican las restricciones a embargabilidad que tienen algunas cuestiones. Por ejemplo, bienes inembargables no se van a aplicar para materia de alimentos. No se aplica el límite dispuesto por la ley 14.443 sobre salarios, jubilaciones o pensiones, ¿sí? Así que no hay límite en cuanto al embargo por el monto de alimento. Esto de el 20% de embargo no tiene límite. En cuestiones alimentarias se puede embargar el 30, el 60, el 90 y si quiere el 100% porque el juez comprobó que tiene otros ingresos, ¿sí? O sea, no hay límite con respecto al embargo por materia alimentaria, ¿sí? Tenemos que saber distinguir qué tipo de embargo tenemos en cuestiones de alimentos, si es el embargo ejecutivo, el embargo preventivo o algunas retención directa, son cuestiones distintas. Sepamos que el embargo preventivo se va a aplicar por el 212, 213 del código, bueno, ahora lo vemos, me está faltando la norma. Se practica de manera provisoria el embargo preventivo, ¿sí? Y se va a retener esa suma. Lo que no voy a poder es cobrarlo hasta tanto no haga toda la etapa de ejecución, ¿sí? Voy a tener que ejecutar. O el embargo ejecutivo que directamente voy y lo compro, ¿sí? Lo cobro. Distinto a lo que decíamos de las retención directa. Embargo ejecutivo, firme la sentencia judicial u homologado del convenio, es de aplicación el 648. Si dentro del quinto día de intimado al pago la parte vencida no hubiese hecho efectivo sin otra sustanciación, se procederá al embargo y se decretará la venta de los bienes necesarios para cumplir el importe de la deuda. Embargos mientras tramita la apelación, esto es lo que decíamos de un embargo preventivo. Como en todo embargo preventivo, si sale una sentencia, yo lo puedo trabar, fundado en el 212, inciso 3, como un embargo genérico, obtenida la sentencia favorable en primera instancia, aun cuando esté tramitando la apelación de cualquiera de las partes, el actor podrá trabar embargo preventivo conforme al 212, inciso 3, para garantizar el pago de las cuotas hasta entonces acumuladas, ¿sí? Se podrá ir embargando esa suma, lo que no va a poder es percibirla hasta tanto no lo haga ejecutivo, no transforme el embargo preventivo en ejecutivo. Embargo preventivo para asegurar cuotas futuras, una cuestión más discutida, cuestión más compleja, resulta determinar si procede la traba de embargo cuando todavía no hay obligación de abonar tales cuotas. Esto es embargo preventivo de cuotas que todavía no se fueron venciendo, y esto es distinto a la retención directa. La retención directa se aplica preventivamente, el embargo preventivo no se va a tomar de esta manera. Procede entonces la medida cautelar para garantizar los alimentos futuros cuando reiterados incumplimientos anteriores del demandado permiten suponer que hay riesgo de que incurran en nuevos incumplimientos, creando así una grave situación al alimentado. O sea, el carácter de alimentos preventivos cuando no ha incumplido no se lo van a dar. Simplemente le van a hacer lugar a este embargo cuando ya hay manifiesto un incumplimiento por parte del alimentante. Otra de las medidas conocidas son los astraintes, ¿sí? Habrá que ver y para qué caso particular se pueden fijar estos astraintes. Pero los astraintes sabemos que es una medida compulsiva, ¿sí? Solo procede ante un incumplimiento de la obligación dispuesta por sentencia judicial, artículo 666. Esto lo vemos mucho en la práctica cuando notificamos o tratamos de trabar un embargo y el empleador se rehúsa a hacerlo y terminamos trabando astraintes o solicitando astraintes para que el empleador cumpla con esa obligación y así podemos hacernos de esa pensión alimentaria. Si el alimentante no cumple con el pago de las cuotas fijadas en la sentencia, el juez, a pedido del alimentado, puede imponer sanciones conminatorias o astraintes, cuyo propósito es compeler a ese cumplimiento. Los astraintes no pueden disponerse preventivamente al solo efecto de evitar incumplimientos, sino que debe imponerse cuando los incumplimientos se han producido justamente para corregir esa situación.
no funciona como una cuestión preventiva a las 30, sino sancionatoria. Son sanciones, son una sanción combinatoria para obligar a ese cumplimiento, los AS30. Esto mucho se ha discutido, esto quizás no tanto en la actualidad, sino al principio se veía esta alternativa. ¿Qué pasa si ante el incumplimiento del progenitor de pasar alimentos, suspendemos el contacto con los hijos, el régimen de visita? Y esto ocurre de hecho. Hay muchas madres o padres que no dejan ver a sus hijos hasta tanto no se regularice la situación económica con respecto a los alimentos, o recurren a esta vía de hecho. No lo ves y no lo ves hasta tanto no me pases alimento, lo usan una situación casi extorsiva. La realidad es que esto ya se ha dejado de usar en el ámbito judicial, porque la sanción se la estaría haciendo al propio hijo. El propio hijo es los padres que le tocaron, que sea incumplidor o no de la cuestión alimentaria, no quiere decir que no va a poder ver a su hijo, ¿sí? Así que siempre se va a estar en favor, en la actualidad cualquier juez va a estar en favor de que los progenitores tengan buen contacto con el hijo, ¿sí? Es necesario para la formación de ese hijo. Así que la suspensión del régimen de visita como mediante el incumplimiento de la prestación alimentaria no prosperaría actualmente. No sé si habrá algún fallo aislado, lo veo difícil. Sí, quizás suspender incidentes de reducción o cesación de cuota alimentaria, ¿sí? Esto es el obligado al pago que pretende plantear jurídicamente que se suspenda, que se reduzca la cuota alimentaria o que cese, ¿sí? Y entonces, en caso de incumplimiento de la obligación alimentaria, se puede pedir la suspensión de esos incidentes que hizo el demandado. Resulta posible hacer lugar al pedido formulado por el alimentado en suspensión del incidente donde el alimentante pretende la reducción o cesación de su obligación alimentaria, cuando éste incumple con la prestación debida. En aval de esta medida puede argumentarse que, de no adoptársela, se permite que el alimentante imponga anticipadamente y en los hechos la solución, que es la reducción o la cesación que pretende se declare jurisprudencialmente. Esto quizá hay algunos fallos, ¿sí? Que se suspenden los juicios que promueve el demandado hasta tanto se actualice con la cuota alimentaria. También tenemos otra órbita que es todas las sanciones penales. Sabemos que quien incumple una obligación alimentaria queda inmerso en un delito, en los incumplimientos de los deberes de asistencia familiar. Ahí tenemos las referidas leyes. Se impondrá prisión de 1 mes a 2 años o multa de 20 a 1.000 australes a los padres que, aún sin mediar sentencia civil, se sustrajera de prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de 18 años o demás si estuviese impedido. Con lo cual, si bien lo tenemos tipificado como delito y hemos visto sentencias de esto, la realidad es que la órbita penal y la sede civil son dos caminos totalmente distintos. Yo en sede civil voy a tratar de que la persona cumpla y la finalidad que tienen los alimentos es de percibir y poder suplir esa necesidad que tiene ese hijo. En la órbita penal lo que va a hacer es sancionar al incumplidor y que vaya o que tenga una pena, que esta debe ser excarcelable, no sé, es excarcelable, que le quede una condena penal, no va a hacer que el hijo perciba los alimentos, con lo cual son dos órbitas totalmente distintas, el tema de la cuestión penal y el derecho de familia. Sin embargo, a veces se llegan a estos extremos cuando ya son casos justamente extremos y los incumplimientos son reiterados. Finalmente, una de las últimas o de lo que hemos visto que ha surgido como una de las formas de propender a que el cumplimiento de la obligación alimentaria se lleve adelante es la creación de un registro de deudores alimentarios morosos. Acá en el ámbito de la ciudad, por ley 269 del 99, se crea un registro, ¿sí? Es público, un registro de deudores alimentarios morosos. Esto
casi todas las provincias han replicado una ley similar y han generado estos registros. Esto es ante incumplimientos parciales o 5 cuotas, 3 cuotas consecutivas que no se paguen o 5 que se cumplan parcialmente, habilita a registrar al alimentante, al incumplidor en estos registros. Entonces, dice, su función es llevar un listado de todas aquellas personas que adeuden, total o parcialmente, 3 cuotas alimentarias consecutivas o 5 alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos, fijados o homologados por sentencia firme, y expedir certificado ante requerimiento siempre de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en forma gratuita. ¿Esto qué es? Que quede inscripto en este registro de deudores alimentarios morosos quizá le impide hacer determinados actos de la vida civil, como por ejemplo renovar licencias de conducir, apertura de cuentas, de tarjetas, ocupar ciertos cargos públicos. En algunas provincias esto ha llevado a que este registro se haga público. Había casos que nos venían de Córdoba o de Mendoza, donde el registro de deudores alimentarios morosos había sido publicado en diarios de circulaciones locales. Eso creo que tiene buena efectividad. No creo que en un ámbito que sea más reducido el deudor que salga en esos periódicos, no creo que le resulte muy agradable. Estos registros también se ha planteado, últimamente se ven casos donde se solicita que se le prohíba salir del país al padre incumplidor. Esto vamos a tener que tener en cuenta también el caso concreto y la finalidad, porque si anotamos, por ejemplo, en el registro de deudores alimentarios morosos a un hombre que se dedica a manejar un taxi o tiene un flete, imagínense que si no puede renovar la licencia de conducir, no va a poder generar, aunque sea los aportes mínimos, para darle al hijo, sería contrasentido. Lo mismo es si yo le impido salir del país a una persona que tiene que viajar por negocios, ¿sí? Así que creo que se pueden diseñar o bien políticas públicas o alguna solución concreta para el caso específico que se puede plantear al juez dentro del marco de variables que vimos, y podríamos ser ingeniosos y ver alguna más. Esto es toda la parte de alimentos, la parte de la práctica, de cómo lo vemos o cómo lo tenemos que solicitar. Espero haber sido claro en toda la exposición. Cualquier cuestión, duda, sugerencia, quedo a disposición de ustedes a través de Microjuris, ¿sí? Así que los espero en algún otro tema que tocaremos en futuras ediciones. Muchas gracias y hasta luego.